Sobre avances en el manejo del mioma uterino. Para los que nos dedicamos a ginecología y practicamos la cirugía, una de las complicaciones mayores que tenemos en nuestra práctica diaria es muchas veces la extirpación de tumores que, siendo benignos, tienen tal tamaño o tienen tal situación dentro de la estructura pélvica que constituyen realmente un problema de difícil solución. En la tarde de hoy es para mí muy honroso el poder presidir esta mesa que está integrada por distinguidos profesionales, todos ellos con una vasta experiencia en el tema a tratar y que creo que hoy día va a satisfacer las expectativas de quienes estamos presentes, ya que vamos a oír la experiencia personal de cada uno de ellos en la solución de esta situación patológica que, como repito, muchas veces lleva de por medio un compromiso vital de la paciente que está en nuestras manos. Como secretario tengo al doctor Andrés Farro Pérez, distinguido profesional, médico de amplia experiencia, ginecobstetra, formado como especialista y profesional de altos conocimientos. Igualmente como moderador al doctor Víctor Díaz Guamán, brillante profesor principal de la Universidad Cayetano Heredia, ex jefe del Departamento de Ginecología Obstetricia del Hospital Arzobispo Loaiza y de amplísima experiencia en el tema a tratar. Quiero dejarles en el uso de la palabra justamente al doctor Víctor Díaz Guamán para la presentación de los expositores de la tarde de hoy. Gracias, doctor Víctor Azul. Vamos a tener el gusto de presentar al doctor Dante Benavides, quien se va a ocupar sobre el tema el manejo médico de los miomas. El doctor Dante Benavides es ginecobstetra, ha tenido un posgrado de biomedicina de la reproducción en Colombia, es también especialista en salud pública y actualmente asistente del servicio de ginecología del Hospital Rebagliati. Doctor Benavides, buenas tardes. Dispone usted de 20 minutos para su exposición. Gracias, buenas tardes. Muy amable a la mesa y gracias al... Ok, me ha tocado un tema que es un poco árido porque es el tratamiento médico de los miomas. Y bueno, teníamos que hacer una revisión de qué cosas de las que se usan verdaderamente tienen un sustento y qué cosas van a poder seguirse haciendo. Bueno, los miomas uterinos son los tumores producidos por proliferación del músculo liso y tejido fibroso conectivo. Son los tumores más comunes de la mujer, por eso es algo que nos atañe mucho a los ginecólogos. No se conoce la incidencia exacta, pues muchos son asintomáticos, y se calcula que 1 de 5 mujeres en edad reproductiva tiene miomas. Y en necropsia se ha encontrado que un 50% de mujeres tenían miomas. Esta es una imagen histológica de un mioma. También se les llama fibroides, fibromiomas, leiomiofibromas, pero más correcto es decirle leiomioma. ¿Cuál es la causa? Una de las teorías que he podido conseguir, tal vez una de las últimas, es que se originan por una mutación unicelular y su crecimiento resulta de la acción de los esteroides ováricos, progesterona y patrones hereditarios, BRCA1 y BRCA2, lo cual incrementa los factores de crecimiento tisular y estimula el gen BAL2. Esto está publicado en el 2004. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para miomatosis uterina? Estoy utilizando los niveles y los grados de evidencia.
El rango de edad está entre los 20 y los 70 años, con mayor incidencia entre los 35 y 45 años. Y el porcentaje de miomas varía de 11 al 18% en mujeres de 30 a 40 años. El riesgo relativo para miomatosis uterina es 2 veces más alta para personas de raza negra. La nuliparidad es un factor de riesgo para el desarrollo de miomatosis uterina. Hay evidencia 2 y grado 3. Y la obesidad y sobrepeso incrementan el riesgo de desarrollar miomas por el efecto estrogénico sostenido. Bien, las condiciones que aumentan la exposición a estrógenos durante la edad reproductiva son factores de riesgo para desarrollar miomas. ¿Cómo son estos? Menarca temprana, menopausa tardía, tumores ováricos productores de estrógeno, ingesta de altas dosis y por tiempos prolongados de hormonas orales. Se recomienda, por lo tanto, mantener un índice de masa corporal debajo del 25% para evitar la miomatosis. Y se recomienda uso de hormonas orales a bajas dosis hasta por 5 años. Bien, la mayoría de los miomas son asintomáticos, y acá estoy dejando esta lámina solo para esto de acá, y la conducta es expectante cuando son asintomáticos, con revisión semestral o anual para detectar factores de alarma. Bien, no se recomienda un tratamiento profiláctico para evitar posibles complicaciones futuras. Las excepciones la constituyen mujeres con importantes miomas submucosos que desean embarazo futuro, mujeres en las que las miomas comprimen los uréteres. Esto es up to date de abril de 2010. ¿Qué otra referencia tenemos? Que una notable falta de datos de ensayos aleatorizados demuestran que la eficacia de los tratamientos médicos en mujeres con miomas asintomáticos. Hay una notable falta de datos en estos estudios. El manejo expectante. No hay trabajos de alta calidad sobre el seguimiento de los miomas en pacientes asintomáticas o que rechazan un tratamiento quirúrgico. Se debe pedir una ecografía inicial para confirmar que es un mioma y no un tumor de ovario, controles de hemoglobina y obviamente descartes de otro tipo de tumores, pero si se va a controlar, se debe asegurar que la paciente debe tener controles periódicos, cosa que nos es un poco difícil en determinados niveles de atención. Up to date, abril 2010. Se sugiere conducta expectante con un mioma, vuelvo a insistir, asintomático, excepto cuando hay una hidronefrosis moderada o severa o una mujer que tiene un mioma submucoso histeroscópicamente resecable y que desea un futuro reproductivo. Nivel de evidencia 12. ¿Cuáles son los síntomas principales? Un sangrado anormal, estos son los principales síntomas. Dolor u opresión pélvica, plenitud o pesadez en el hipogastrio, disuria, poliaquiuria, incluso leve incontinencia por el efecto mecánico compresivo, dispareunia, dependiendo de la localización del mioma, alteraciones en motilidad intestinal, dependiendo del volumen del mioma, obstrucción pélvica, también dependiendo del volumen del mioma. El alivio de los síntomas, que creo que es uno de los mensajes más importantes, es el principal objetivo en la gestión de pacientes con síntomas significativos y de manejo médico. ¿Qué tenemos? El 50% de los miomas son asintomáticos, nivel 3. La hemorragia uterina normal se presenta en el 21% de los pacientes y los síntomas de compresión dependen de su localización anatómica y tamaño. El 33% de las pacientes tienen dolor pélvico. Entonces, ante la presencia de síntomas y signos, se debe referir a un nivel de atención 2 y debe ser manejado. El tacto bimanual rectovaginal tiene una alta sensibilidad cuando el mioma tiene 5 centímetros o más. Cuando tiene menos y la persona es obesa, no tiene tanta sensibilidad, pero ojo, es importante un examen ginecológico. Por lo tanto, la recomendación es realizar exploración bimanual a toda paciente con sospecha de miomatosis y la exploración ginecológica armada coayuda a un diagnóstico diferencial.
Las pruebas diagnósticas, vamos a hablar que es muy importante la ecografía, pues tiene una sensibilidad de un 85% para miomas de 3 o más centímetros. Por lo tanto, la recomendación es que se recomienda una ecografía ante la sospecha de una miomatosis. Dado que no existe evidencia que sustente el uso de la histerosalpingografía para el diagnóstico de miomas, no se recomienda el uso rutinario. La histeroscopía es un método auxiliar que nos permite diagnosticar pólipos o miomas submucosos de pequeños elementos. Por lo tanto, se recomienda histeroscopía si los estudios previos no son concluyentes para miomatosis submucosa. ¿Qué otra evidencia? La resonancia magnética tiene una mayor sensibilidad y especificidad que la ecografía, pero es muy costosa. Por lo tanto, se recomienda la resonancia en casos justificados con dificultad diagnóstica o de investigación. ¿Cuál es la recomendación basada en evidencias? A toda paciente mayor de 35 años se le sugiere realizar biopsia endometrial para descartar patología maligna. La parte importante, tratamiento farmacológico. ¿Cuál es la finalidad del tratamiento médico? 2. Disminuir el volumen tumoral si es que se pudiera y disminuir los síntomas. ¿Cuáles? El sangrado, el dolor, las molestias. Eso es el objetivo principal. Además, indicaciones relativas, los resultados son variables y hay algunos efectos secundarios con algunas de las drogas, como lo vamos a ver. Por lo cual, es parte del protocolo preoperatorio para reducir riesgo de hemorragia transquirúrgica y simplificar cirugías. ¿Qué dice la UpToDate? En mujeres en premenopausia con síntomas leves y úteros ligeramente agrandados, hay que distinguir los síntomas de oligoovulación por defecto de ovulación que los producidos por los miomas. Por lo tanto, en mujeres en menopausia hay que tener cuidado de no elevar mucho el nivel de esteroides también de la línea de base fisiológica cuando hagamos el tratamiento. Un 75% de mujeres refiere a obtener mejoras luego de un año de terapia, pero las tasas de fracaso a largo tiempo son altas. La revisión sistemática observó que en los ensayos donde las mujeres fueron asignadas aleatoriamente, el tratamiento farmacológico oral, casi en el 60% se habían sometido a cirugía en los 2 años siguientes. No es un tratamiento definitivo. Entonces, empecemos con las medicinas. Análogos de GnRH, acetato de luprolide, goserelina, etcétera, etcétera. Reducen significativamente el tamaño de los miomas. Está comprobado que reducen desde un 35 a un 60% del volumen de los miomas, y esto generalmente se da al tercer mes de uso. Tienen importantes efectos secundarios como el hipoestrogenismo. Se sugiere como recomendación el uso de análogos de GnRH en las pacientes que van a ser sometidas a miomectomía, pero no por más de 6 meses, por los efectos que pueden tener de osteoporosis. Además, que después de los 6 meses no está comprobado que tenga eficacia en la reducción de volumen de los miomas. ¿Qué medicamentos tenemos? Goserelina en implantes subcutáneos en vías intramusculares, el luprolide de 3.75, de 11.25 para que sea cada 3 meses o más. Bien, los agonistas de GnRH son el tratamiento médico más eficaz para el manejo de los miomas. Producen un hipogonadismo que clínicamente se asemeja a una menopausia. Las mujeres desarrollan amenorrea, mejoran la anemia y reducen significativamente el volumen de los miomas a los 3 meses de iniciar el tratamiento. Mientras están en la amenorrea, se aprovecha de corregir la anemia. Es algo que usamos mucho en los hospitales. Por ejemplo, tuve una paciente con un útero de 35 centímetros y era testigo de Jehová. Venía con una hemoglobina de 9 y no quería transfusión. Entonces, se le da un tratamiento hormonal, la ponemos en, impedimos que menstrue durante 6 meses, mejoramos, la llevamos a 15 de hemoglobina y la pudimos operar. Bien.
Finalizado el tratamiento con agonistas, hay una rápida recuperación de la menstruación y del volumen de miomas, que puede ser desde casi tres semanas después. 5 minutos, doctor. ¿Cuánto? 5 minutos. Wow. Bien, entonces, los antagonistas también se han demostrado que sirven, pero no hay una presentación de efecto prolongado, tienen el inconveniente que es diario. El tratamiento hormonal, la medroxiprogesterona en el tratamiento no modifica el tamaño, pero es útil en el manejo de la hemorragia normal, por lo cual está recomendado el uso de la medroxiprogesterona. La progesterona puede ser implantes, pastillas e inyecciones, causan atrofia endometrial y son un tratamiento ideal para los síntomas leves. Los anticonceptivos hormonales combinados y agentes progestacionales que se prescriben comúnmente sirven mucho para regular el sangrado uterino anormal, pero no sirven para la disminución del volumen. El levonorgestrel intrauterino se ha visto que es muy eficaz para la anovulación, para impedir la menstruación, y está aprobado por la FDA para este uso, en el uso de los miomas. Además, va a asociar la anticoncepción. El nivel de evidencia indica que la aplicación de dispositivos intrauterinos puede ser útil en el manejo de la hemorragia con una reducción de un 85% de los pacientes, por lo cual está indicado. La experiencia clínica en anticonceptivos orales ha demostrado que disminuye los síntomas y se asocia a un menor riesgo de miomas. Tenemos medroxiprogesterona, esa a la cabeza, pero tenemos toda la variedad de anticonceptivos. Los AINES es útil para reducir el dolor, pero no reduce el volumen de los miomas. Por lo tal, se emplea en pacientes con sintomatología leve y en espera de tratamiento definitivo. Tenemos paracetamol, diclofenaco, indometacina, naproxeno, metamizol. Y, ojo, tenemos un analgésico potente porque en algunos casos el dolor puede hacer que un paciente desee un analgésico. Los antiprogestágenos, el mifepristone, el RU486 que no tenemos en el mercado, sí se ha visto que reduce el volumen de los miomas. Es muy buena la reducción del volumen de los miomas, reduce también el sangrado, pero tiene inconveniente de que no hay en el mercado y que hay una gran carga contra el uso de esta medicina y no hay presentaciones diarias. Tenemos el mifepristone, la FDA no lo ha permitido todavía en Estados Unidos, y tiene efectos secundarios como hemorragias vaginales, dolor abdominal, náuseas, vómitos y fatiga. Danazol y gestrinona son muy útiles para el control del sangrado, el dolor, muy poca disminución de volumen. Más disminución de volumen produce la gestrinona, y la gestrinona tiene un efecto de arrastre, que se ha visto que hasta después de 18 meses de haber terminado el uso de la gestrinona, todavía permanecían con un volumen pequeño los miomas. En Estados Unidos no hay gestrinona. El raloxifeno se está empezando a hacer estudios al respecto. Generalmente se usa para otra indicación, se usa para la osteoporosis, no está indicado para los miomas, pero hay varios estudios publicados en empleo para el tratamiento de los miomas, pero no hay una evidencia significativamente estadística para el empleo de los mismos. Otros, tenemos los inhibidores de aromatasa. Hay reportes serios, pero que son pequeños, que no permiten sacar conclusiones. Tenemos acá el anastasol, el letrozol. Requieren de más estudios. Los antifibrinolíticos, y lo menciono porque está puesto en la literatura, pero no hay evidencia que avale su uso. Este es un cuadro de resumen. Anticonceptivos orales, el nivel de evidencia C, mejora clínicamente, pero no disminuye el volumen. Y lo que sí está demostrado que disminuye el volumen son los análogos de GnRH. Bien, ¿cuál es el manejo futuro de los miomas? Y acá sí tengo que leérselo. La biología de los miomas ha sido tradicionalmente explicada en términos de las hormonas esteroideas, por lo que prácticamente todos los tratamientos médicos se basan en la manipulación de estas hormonas.
Pero actualmente se está haciendo evaluación de genes específicos y esto puede abrir nuevas estrategias para el tratamiento y su prevención. Hay estudios de empleo de interferón alfa, hay estudios de análogo de la somatostatina, es la hormona de crecimiento, se ha visto que el empleo de esto ha reducido, o sea, colateralmente se vio que la somatostatina disminuía el volumen de los miomas. Actualmente se está haciendo estudios con drogas inhibidoras de producción de colágeno. La terapia génica es algo del futuro. Y ya algo que ya me rompió el esquema es la selectividad de virus modificados para las células miomatóceas para ser utilizados como transportadores de genes terapéuticos. Esto es el futuro, son estudios que se están realizando y esto es una revisión, he revisado Cochrane, he revisado el UpToDate, he revisado varias fuentes para poder estar actualizado y darles una charla que verdaderamente justifique su presencia. Muchas gracias. Gracias, doctor.